Y mire, para conocer los detalles de este importante acuerdo, vamos a platicar con Julio Verdaguer, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro país. Julio, me da primero mucho gusto saludarte y segundo, de verdad festejo este acuerdo importantísimo para el país que pone además de todo en el centro a la gente como principal sujeto que debe de aprovechar el agua. Muy buenos días, Francisco. Gracias por invitarme a tu programa. Coincido totalmente contigo. Es un acuerdo sinceramente histórico. Es un antes y un después en la gestión del agua. Se basa muy fundamentalmente en algunas ideas muy importantes. Primero, el agua como un derecho humano. El agua no es solamente una mercancía, es un derecho humano, es vital para todas y todos nosotros. Y eso se pone en el centro con este acuerdo. En segundo lugar, pues esta idea de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, entre los gobiernos y la iniciativa privada, entendiéndose por ello tanto los industriales como los agricultores. Tercero, la idea de decir, tenemos que tener un plan común en cada una de las entidades de la República. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los siguientes muchos años? En lugar de cada uno ir invirtiendo por su lado, sino decir, estas son las ideas o las obras o las necesidades centrales. Y en cuanto a la agricultura, pues nosotros utilizamos el 75% de toda el agua de México para producir alimentos, pero usamos tecnologías en muchas de estas parcelas muy ineficientes. Entonces necesitamos muchísimos litros de agua para producir 1 kilo de alimento. La parte de tecnificación del riego de este acuerdo, que va a arrancar en el 2025 con una inversión federal de 9,000 millones de pesos, más lo que aporten los estados y lo que aporten los agricultores, esta parte va a tecnificar el riego. Es decir, introducir tecnologías muchísimo más eficientes, de tal manera que produzcamos 50% más comida con mucho menos agua. ¿Cuánto menos agua? 2,800 millones de metros cúbicos es lo que las y los agricultores de México están devolviendo a la nación. Ya no lo van a usar. ¿Cuánto es eso? Pues es el agua suficiente para que 20 millones de personas tengan toda el agua necesaria durante todo un año. Tremendos acuerdos, Francisco. Oye, Julio, además de todo es bien importante porque creo que es el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, pero el tema no es político y eso se entendió. O sea, el agua es un derecho fundamental, no es un tema político y se entendió por parte de todas las fuerzas políticas, lo cual también es de celebrarse. Sí, es muy importante. Ahí estuvieron los 32 gobernadores, gobernadoras, algunos no pudieron asistir por asuntos personales, pero estaban todas y todos representados, independientemente de sus partidos políticos. Hay tal vez un pequeño matiz. El agua sí es un elemento político y la construcción de este acuerdo nacional pues es un ejemplo, ¿no es cierto?, de muy buena política conducida por nuestra presidenta. Porque concitar la adhesión de todas y todos los gobernadores, los industriales, los agricultores, no es tarea fácil, créeme. Ella lo logró y tenemos un enorme acuerdo que nos abre una nueva perspectiva de cómo se va a usar, a gestionar, cómo vamos a acceder al agua y cómo se va a administrar este recurso vital para el desarrollo nacional. Tienes razón en este punto, mi querido Julio. Y además, finalmente, la inversión es importantísima. Vienen los primeros 9,000 millones de inversión, que también los acuerdos sin que le metas dinero y sin que lo pongas sobre la mesa tampoco sirven de mucho. Sí, total. Bueno, los 9,000 millones es solo en la parte de tecnificación del riego, Francisco. Vienen muchos miles de millones de pesos adicionales en algunas de las obras como las que tú mencionaste al introducir este segmento, ¿no es cierto? Plantas desaladoras, presas, acueductos, plantas de tratamiento y muy importante, un acuerdo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales de cada entidad y los municipios para juntar los recursos en función de un mismo plan común.
un plan maestro, decir, estas son las obras centrales en cada una de las entidades de la República. Es una inversión enorme la que se va a hacer en los próximos años para ponernos al día en materia de derecho humano al agua, porque de eso se trata esto. Pues Julio, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista. Enhorabuena, te mando un fuerte abrazo y felicidades otra vez. Muchísimas gracias, Francisco, a la orden, cuando Gracias. gustes. Julio Verdegué, el secretario de Agricultura de nuestro país.